Hola amigos y amigas, ¿cómo les va? Bendiciones, esta es su pastora Melba Lane de la iglesia Betel Fuente de Vida en Los Cocos, con otra cápsula de amor incondicional. El tema para hoy es el perdón borra todo. Y nuestro texto base se encuentra en Mateo 18, del 21 al 22, que dice: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún 70 veces 7. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Amén. Te glorificamos, Señor. Vamos a hablar acerca del perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es una acción del corazón. Cada quien toma la decisión de perdonar cualquier ofensa que se le haya hecho. Perdón. El perdón no mide tamaño, ni categorías, ni nivel de grado, si es de alto, medio o bajo grado en las ofensas. El perdón no tiene medición, solo acción. Amén. Amén. La naturaleza humana tiene en lo íntimo de su ser el amor de Dios, que fue derramado en su corazón por el Espíritu Santo que se le fue dado. Eso nos lo dice Romanos 5:5. Por ende, este amor de Dios encierra en sus cualidades el perdón. Vamos a ver algunos textos bíblicos que lo relacionan, ¿verdad? El por qué deberíamos perdonar. Dice Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Yo perdono, Él perdona. Yo no perdono, Dios no me perdona. Ahí no hay excusas y no hay como otras palabras. O sea, o perdono, ¿ok? O perdono o no perdono, ¿ok? Ahí no hay atajos. Está muy claro. Marcos 11, 25 y 26 dice: Y cuando estéis orando, mira esta condición. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo en contra de alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdona vuestras ofensas. O sea, Él vuelve a reiterar: si yo no perdono, Él no me perdona. Si yo perdono, Él perdona. Pero vea qué interesante el texto que sigue. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si yo me acuerdo que alguien tiene algo en contra de mí, o sea, que esa persona se siente ofendida por un actuar mío o por algo que dije yo, se siente ofendida, yo debo ir a perdonar. Yo tengo que perdonar. Y tú dirás, pero ahí se ofrenda. Hey, es perdón. Si yo voy a llevar mi ofrenda, que sería orar, ok, antes de orar, chequeo, veo. Y si yo sé que tú se sientes ofendido por algo que yo dije, yo debo pedirte perdón. Amén. Mira Lucas 17:4. Y si 7 veces al día, amén, si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdonarle. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar las veces, cuantas veces viene en arrepentimiento, hay que perdonar. Porque así nosotros hacemos cuando vamos al Padre. Constantemente le estamos pidiendo perdón a Él, ¿correcto? Dice Colosenses 3:13,
soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Así como Cristo nos perdonó, nosotros debemos de perdonar. Amén. Amén. Las 70 veces 7 de la cual habló Jesús, cuando le dijo a Pedro, mira, eso no significa que de los 490 veces, las 7 veces que habla Lucas se van a acumular y voy a decir 490 menos 7. No, eso no funciona así. Para cada situación, cada ofensa que se le haya hecho, hay 490 veces. O sea, no hay un límite, no hay un parámetro que me marque un límite. El pedir perdón o el perdonar es tiempo largo, indefinido, hasta que vuelva Jesús. ¿Ok? ¿Ok? Así que hay que perdonar. Por más duro, por más difícil que sea, hay que hacerlo. Dios lo hizo con nosotros. Nosotros debemos de hacerlo con otros. ¿Ok? Por amor de Dios, por amor, Dios perdonó y sigue perdonando a la humanidad. Esto lo vemos en San Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Ok? Cuando Él entrega a su Hijo era para perdón. Porque si no, todos estuviéramos perditicos y sin esperanza. Pero Él mandó a su Hijo a cubrir nuestros pecados, a perdonarnos. Y esto será hasta que Jesús regrese por una segunda vez. Recuerda que en el alma del hombre se encuentra la voluntad, el intelecto, que absorbe los pensamientos, y las emociones. Bueno, estas 3 características fundamentales son de uso diario y constante en el quehacer del hombre. Así como la voluntad es el instrumento que alimenta el alma para la toma de decisiones, de igual forma, la voluntad determina, tu voluntad determina perdonar o no. Mira, Dios creó al universo y todo lo que en él hay. Génesis 1 y 2, los 2 capítulos. El hombre desobedeció y pecó. Génesis 3. La misericordia y la compasión de Dios se presentó cuando les hizo las túnicas para cubrir la desnudez del hombre. Les hizo túnicas porque estaban desnudos. Estaban separados de Él. Amén. La maldad ciega al hombre, endurece su corazón para no arrepentirse. Abre puertas a la codicia y al egoísmo, el centro de atracción. La maldad trae consigo destrucción total. Mira el diluvio en Génesis 7. Puedes verlo ahí. Pero por la misericordia de Dios, a través del perdón, sobreviven 8 personas. Noé y su familia. De ahí un nuevo inicio y la reproducción de la tierra. En el centro de la voluntad de Dios está el perdón. Y Él espera que nosotros hagamos como Él hizo con nosotros. Que perdonemos. Amén. Veremos algunos ejemplos relevantes, al menos 3 de ellos. En la palabra de Dios hay mucho más. Vamos a ver 3 relevantes. La primera es el rey David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Aleluya. En 2 Samuel 11 y 12 vamos a ver la historia completa, ¿verdad? Este hombre, David, conforme al corazón de Dios, cometió adulterio con Betsabé. Betsabé era la esposa de Urías, al que el mismo rey David mandó a matar. ¿Ok?
llega ahí a hablar con él el Natán, ¿verdad? Se apersona Natán a hablar con él y le cuenta una historia a través de parábolas, que había dos hombres, dice, dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía sus ovejas, tenía sus vacas, tenía su ganado, tenía de todo. El hombre pobre solo tenía una corderita, ¿ok? Solo tenía una corderita. Y esta corderita él la chineó, la amó, la corderita andaba entre su familia, de aquí para allá, era parte de su familia. ¿Ah? Y el hombre rico tuvo visitas. Aún teniendo mucho, él no quiso matar ningún cordero para alimentar a su visita, sino que fue y tomó del cordero, el único cordero que tenía el hombre pobre, lo tomó para darle alimento a su visita. ¿Ok? Cuando David escucha la historia, se levanta enfurecido. ¿Cómo es posible? Ese es digno de muerte. Y además debe pagar 4 veces el costo de la corderita. Inmediatamente, Natán le dice, tú eres ese hombre. Tú, Jehová Dios te dio de todo y aún así, tú. Él dice, porque no tuviste, tuviste en poco, no te importó la palabra de Jehová, haciendo lo malo. David, yo me imagino que se estuvo la cabeza y dice, he pecado contra Dios. He pecado contra Dios. Inmediatamente le dice Natán, Jehová ha remitido, o sea, ha perdonado tu pecado, no morirás. Porque él lo había decretado, él mismo lo había decretado, David había decretado que el hombre rico debió haber muerto. Él lo había decretado, fue algo fuerte. Pero Dios lo perdonó. Hubo una sentencia, o sea, hubo una consecuencia. Ahí estaba el perdón, pero hay una consecuencia, que el hijo que le había nacido iba a morir. Porque dice, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. No era que tal vez, no, iba a morir. Las consecuencias del pecado allí están. Hay que ir a través de ellas. El pecado como tal es perdonado. Dios en su gracia dice en 1 Corintios 10:13, déjeme leértelo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mira la misericordia de Dios tan grande. Mira la misericordia de Dios, que aún perdonándonos hay una consecuencia, y en la consecuencia Él nos va a dar una salida. ¿Cómo salir de ahí? Vea lo que es Dios. Supremo, grande en amor y misericordia. Esta misma historia, parecida a esta historia, la tuvo Moisés. La tuvo Moisés cuando, vamos a ver, sí, la tuvo Moisés cuando estaba en el desierto. Moisés, Dios le habló a Moisés y le dijo, Moisés, reúne a los de la congregación y reúne también a los ancianos, ¿verdad? Y ve a la roca, pero esta vez le vas a hablar a la roca.
toma tu vara, pero vas a hablarle a la roca. Y la roca tirará agua. ¿Qué hizo Moisés? Moisés llegó y les dijo a ellos: pueblo rebelde, os haremos sacar agua, os haremos salir agua de acá. Y empezó, y no solo eso, golpeó la roca 2 veces. Y empezó a salir agua. Y la congregación tomó, su ganado tomó y todo. Pero Dios no se había placido de lo que había hecho Moisés. Dios le dio una instrucción y él la desobedeció. Él y Aarón. ¿Y sabe cuál fue la paga de eso? Que ambos vieron la tierra prometida, pero no la disfrutaron. No entraron a la tierra prometida. Dios lo perdonó. Sí, Dios lo perdonó. De hecho, Dios lo arrebató a Moisés. Porque nadie a la fecha de hoy puede decir dónde fue enterrado Moisés. Moisés le ocurrió como a Elías, que fue arrebatado. Dios arrebató a Moisés. ¿Ok? Pero ve, Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Amén. Amén. Veamos la historia de José rápidamente. Se me está yendo el tiempo. José fue el hijo predilecto de Jacob, ¿verdad? Ahí en Génesis 39 podemos ver toda la historia. José fue maltratado por sus hermanos, primero a causa de sus sueños. No había día que no lo maltratasen. Y era el predilecto de su papá. Fue vendido en 2 ocasiones. Primero por sus hermanos a los mercaderes ismaelitas, y luego de los ismaelitas a la casa de Potifar en Egipto. La esposa de Potifar le echó ojos. Este hombre está delicioso, rico para comer, dice la señora. Era muy guapo, hermoso, y tenía unos hombros de aquellos, o sea, tenía una figura, wow, deseable. Y la mujer lo acechaba día tras día. Él huyó, dejando parte de su en sus manos. Tenía José claro una cosa. A Potifar no le importaba dejar nada en sus manos, excepto una cosa le había reservado, que era la esposa. Eso era esposa de él. Y Josué dijo a la mujer: ¿cómo podré yo hacer tan gran mal y pecaría contra mi Dios? Él huyó, ¿ok? Usted diría, pero efectivamente, él no pecó y aún así le cayó la ley, como diríamos nosotros, ¿verdad? Y sí, realmente no pecó. Y lo vendieron, ni cuando lo vendieron, ni cuando le echaron a la cárcel por culpa de la esposa de Potifar. Pero Dios miró el corazón y estuvo Dios con José, en todo momento. José encontró favor en todo lo que él emprendía, todo lo que él hacía. Él aprendió en la cárcel a tener tolerancia y misericordia. Eso lo aprendió. Y con justa razón, porque él podría mantener resentimiento y odio a sus hermanos por lo que le había sucedido. Llegaría el momento en donde Dios se glorificaría en las acciones de José. ¿Ok? Llegó la interpretación de los sueños de Faraón. Obtuvo el cargo más alto en Egipto, el segundo a bordo y nombrado por Faraón mismo. Tuvo el reencuentro con su padre y su familia. ¿Ok? Todo eso sucedió. José perdona a sus hermanos. Y ellos disfrutan una mejor estancia en Egipto mientras José vivía ahí. Pero sus hermanos, conscientes de lo que habían hecho, estaban un poco inquietos, ¿verdad? Especialmente cuando se muere sus padres, ¿verdad? Cuando se muere Jacob.
ellos empezaron a decirle a José, mira, a nuestro padre había dicho que antes de morir que nos perdonaras, ¿verdad? Y tuvieron grande temor. Y José les respondió, no temas, ¿acaso soy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que veis hoy, lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, o sea, a todos nosotros, dice. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló de corazón. Ellos tenían miedo, pero Él los había perdonado. Él podía no perdonarlos, pero lo hizo, porque Él vio la gracia de Dios en todo lo que Él hacía. Y Él aprendió a sobrepasar. El amor sobrepasa multitud de pecados. El amor perdona multitud de pecados. Donde hay pecado, donde abunda el pecado, hay más gracia aún. Sobreabunda la gracia de Dios. ¿Y qué del pueblo de Israel? Es el hijo primogénito de Dios. Éxodo 4:22 nos dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. A través de toda la trayectoria de vida que tuvo y que aún sigue teniendo, Israel, pecaron. Y se arrepentían y Dios perdonaba. Aún hoy día, en la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de arrepentimiento, según está escrito en 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! Maravilloso es el Señor. Maravilloso es el Señor. El perdonar es un estilo de vida. Un estilo de vida constante y de corazón sincero. El perdón es ilimitado. No hay barreras y no hay límites. La única barrera es la que nosotros podemos poner cuando no queremos perdonar. De ahí, si alguien violó a mi hija, ¿cómo voy a perdonarlo? Es duro, difícil, porque más bien uno quisiera matar a esa persona que se atrevió a agredir la integridad de mi hija. Aún así, Dios dice que hay que perdonar. En lo personal, cuando el Señor atropelló a mi hijo y mi hijo murió, yo podía odiarlo. Debería haberlo odiado. Pero Dios trató con mi corazón. Y yo lo busqué. Y cuando yo lo busqué, porque decían que trabajaba en un supermercado, yo fui a ese supermercado a buscarlo. Él nos cuenta después de que, él nos cuenta mucho después, ¿verdad? Que cuando a él le dijeron que yo fui a buscarlo y lo fui con mi hijo, el menor, que era todo pochetón, Jonathan, él dice que llegó esa señora y llegó con un muchacho bien grande a buscarlo a usted. Él dice que él se asustó mucho. Él se asustó mucho porque él sabía que él había atropellado a mi hijo. Y cuando ya yo hablé con él personalmente en la corte, tuvimos un momento donde podíamos hablar, le dije, usted tiene hijos, eso le queda a usted en su conciencia, usted tiene hijos, yo lo perdono. Y yo lo perdoné inmediatamente, lo perdoné y caso cerrado para mí. No soy su amiga, por supuesto, pero lo perdoné. Hice el actuar que Dios quería que yo hiciese. Muchas veces hay cosas que nos hacen, ¿verdad? Y duelen mucho, muchísimo, ¿verdad? Cuando un esposo abandona a una esposa por otra mujer o viceversa, usted no tiene ganas de perdonar nada porque te fue infiel. Aún así, Dios dice, perdona. Dios dice, perdona.
cualquiera que fuese la situación. Que me metieron gato por liebre en la oficina y me culparon de algo que no fui culpable de y me echaron. Dios dice, perdona. Dios dice que perdona para cualquier situación. Me quemaron la casa, me robaron, alzaron falsos contra mí. Dios dice, perdona. La misericordia y la compasión se amalgaman en el perdón. Se amalgaman, con el perdón. Son inseparables. Tú tienes la capacidad de perdonar, y no solo de perdonar, también de olvidar. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque la palabra de Dios dice que cuando Él perdona, Él echa a sus espaldas, a lo profundo de la mar, Él echa nuestros pecados y no se acuerda de ellos más. Nosotros somos los que traemos a memoria lo que Él ya ha perdonado, y cuando vamos donde Él dice, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué? Porque Él ya había perdonado y olvidado. Tú tienes el ADN de Dios. Tú tienes el soplo de vida de Dios en ti. Por esa razón, tú tienes esa misericordia, esa compasión para perdonar. Por más difícil, por más fuerte que sea, tú puedes perdonar. Cristo, antes de morir, antes de expirar, Él dijo, consumado es, hecho está. El perdón se manifestó en su muerte, dándonos a nosotros una nueva oportunidad. Cuando tú perdonas a alguien, es una nueva oportunidad para esa persona. Es una nueva oportunidad para ti disfrutar de la paz que Dios te da. Esa persona podrá seguir malhumorada y criticando y haciendo y difamándote, pero le cuento, usted hizo su parte, usted cumplió. Allá esa persona si te quiere perdonar o no. Tú solo haz lo que Dios te dice a ti. Perdona para que Él te pueda perdonar. Amén. Amén. No mantengas esa raíz de amargura. La falta de perdón es una raíz de amargura que lentamente crece, ¿verdad? Pero tiene una fuerza, tiene un aguijón que cuando echa su veneno, mira, es cuando tú empiezas a tener ese odio, repudio, incluso a ti mismo. Libérate, perdonando y perdonando de todo corazón. Amén. Si tú amas a Dios, debes perdonar como Dios a ti te perdonó. Primera de Juan 4, 20 y 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahí está. No podemos pretender. No podemos engañar. Y si engañamos, nos engañamos a nosotros mismos, pero no a Dios. Otra característica del perdón es que ella intercede. Dice la palabra de Dios en Juan 1:9, dice. Yo creo que me equivoqué, no es Primera de Juan ni Juan 1. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Creo que está en Isaías 1:9. ¿Ok? Dice, vengamos, estemos a cuenta. Vea, perdón intercede. Perdón dice, venga, hablemos. Pongamos todo a la mesa. Si fuesen rojos
como carmesí, es rojo chillante, rojo puro. Vendrá a ser blanca lana. O sea, no habrá nada. Venga, hagamos cuenta. Dice Hechos, la historia de Hechos 7:59 y 60 fue donde ¿cómo se llama este muchacho? Esteban. Vea, apedrearon a Esteban. Mientras lo apedreaban, él invocaba al Señor y él decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Se los perdonó. Lo estaban apedreando por hablar la verdad. Y aún así, él rogó y él dijo: Señor, no les tome en cuenta. Y vean lo que dice Lucas 23:34. Jesús le dijo al Padre: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando a suerte. Mira qué interesante, ¿verdad? El perdón intercede. El perdón intercede. Dios es fiel y su fidelidad es incomparable. Según de Timoteo 2:13 dice: si fueres infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ese es el Dios que nosotros servimos, el que nos creó a imagen y semejanza suya. Él depositó de Él en nosotros. Por eso tenemos esa capacidad, la capacidad de perdonar a otros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos la primicia de sus manos. Dice el Salmos 8, 3 y 4. Dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Vean la importancia. David clamaba y preguntaba: ¿qué es? Los ángeles querían saber quién es el hombre, porque ellos fueron creados por Dios. Ellos también fueron creados por Dios. Pero Dios hizo algo especial con el hombre. Lo hizo a semejanza suya. Es como cuando usted vuelve a ver a su hijo o a su hija, usted dice: uy, ¿cómo se parece a mí? Y usted se siente todo riquitán cuando le dicen: ay, ¿cómo se parece su hija a usted? Imagínese Dios, a semejanza de Él nos hizo. Somos la primicia de sus manos. A pesar de que los ángeles fueron creados antes que nosotros somos la primicia. ¿Y por qué? Esta palabra primicia en griego es protokokos, ¿verdad? La cual no significa exclusivamente que es el primero en nacer, sino que en virtud de los privilegios de la primogenitura, pasa a designar a una persona eminente, dotada, respetable, de digna, en especial atención. Esto es lo que ocurre. Le dan una posición, la primogenitura. ¿Se acuerda que los hermanos Esaú, Isaac? Esaú le dijo... perdón. Isaac le dijo a Esaú: dame tu primogenitura. Y Esaú le dijo: ¿para qué me sirve? Tengo tanta hambre. Entonces no es el primero en nacer, sino la posición que se le da a la primogenitura y la especial atención, lo dotado, lo que es respetable, lo que es eminente se le da a la primogenitura. Nosotros somos la primicia de las manos de Dios. Dice Romanos 8:29, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, a pesar de
como les dije, que los ángeles fueron creados primero, antes que nosotros, Dios dice que nos predestinó a nosotros para la primogenitura. Amén, amén. Así que es todo gratificante saber lo que Dios ha hecho por nosotros. Aquí estamos vivos. Aquí estamos disfrutando de lo que Él ha predestinado para nosotros. Por lo tanto, dentro de este disfrute debemos de perdonar. Quien sea, debemos, cualquier situación que fuese, debemos de perdonar. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esa es la primogenitura. Eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Amén. Dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Él nos perdonó a nosotros para que caminemos en cosas nuevas. Todo ha sido nuevo. Ha sido una transformación para nuestras vidas. Y estando acá nosotros, debemos perdonar a cualquiera que fuese. A un Hitler que mató a millones de personas. Hay que perdonarlo. Debemos de perdonarnos debemos de perdonar para que Dios nos perdone. No atemos nuestras vidas a un corazón duro. No atemos nuestras vidas a un corazón con falta de perdón. Porque la falta de perdón no es bendición. La falta de perdón es obstáculo a la bendición que Dios te puede dar. Dice Proverbios que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. Si tú no perdonas, lo que vas a pasar es una vida de tristeza. Haz un cambio ahora. Haz un cambio ahora. Medita sobre esta palabra y recuerda siempre, Dios te ama. Dios te ama. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz por ti. Por eso Él entregó su vida para perdonar todos tus delitos y todos tus pecados. En general, toda inmundicia que hubo en tu vida, Él te perdonó. Así que tú debes perdonar a tu hermano. Si amas a Dios, también tienes que amar a tu hermano. Por ende, perdonar cualquier ofensa que te haya hecho. Espero que esta cápsula haya sido de bendición en tu vida. Bendiciones. Hasta la próxima cápsula de amor.